Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Demasiado Entretenidos, un podcast donde hacemos preguntas incómodas en voz alta. Yo soy Pau Aguilera y hoy les traemos un tema súper importante sobre el entretenimiento, cultura de masas, lenguaje y una sensación que muchos compartimos en silencio. ¿Estamos perdiendo la capacidad de pensar profundo de verdad? Para hablar de esto, me acompaña Carlos Fejer, filólogo y profesor, con quien vamos a explorar si esta cultura viral y acelerada nos está robando algo más que tiempo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias, chicas. Encantado de estar aquí con ustedes y encantado también del tema, que va a ser muy interesante. Gracias, Carlos. Gracias por estar aquí. ¿Y ustedes? Muy bien, emocionada. Todo bien. Bueno, el día de hoy traemos unos temas bastante interesantes y me gustaría comenzar con esta frase que me gustó mucho. Entretenerte forja el alma. Si creces viendo a Ulises siendo fuerte y hablando de intelectualidades, querrás ser como él. Esta frase la escuché en la clase del profesor y me gustaría un poco como tocar el tema justo de qué impacto tiene todo lo que consumimos y cómo se crea, qué es lo que lo rodea, ¿no? El entretenimiento es como la dieta. Tenemos nosotros muy al tanto hoy en día lo que podemos, lo que no podemos comer, lo que debemos. De hecho, hay publicidad respecto al cuidado del cuerpo en todos los frentes. Y sin embargo, no tenemos la misma dieta respecto al cuidado del espíritu, respecto al cuidado de lo que nosotros ingerimos por vía de los ojos y lo que digerimos por vía del pensamiento. Ulises, por ejemplo, en este caso, o cualquier mito griego, es entretenimiento en el sentido más exacto de la palabra, que te retiene por un segundo. Contrario, por ejemplo, a la palabra divertir. Si ustedes piensan en vertir, el verbo es un verbo líquido, es un verbo acuático, es de fluir. Divertir significa no fluir en la dirección que tiene que. Es equivocarse de ese rumbo, es tomar un cauce que no debería ser y, por ende, errar del correcto. Entonces, el entretenimiento, en efecto, te pone ideales, te pone imitaciones. El humano es imitativo por naturaleza. Si nosotros vemos un gesto de chiquitos, ese gesto es el que vamos a tener. De hecho, es interesante, hay niños que evidentemente no conocen luego a sus papás, caminan idéntico que ellos, hablan idéntico que ellos, los imitan en todos los sentidos sin haberlos conocido. Entonces, tenemos que imaginarnos cómo va a imitar a alguien que sí conoce, a alguien que de verdad es modelo para él en todos los sentidos y que además tiene, porque el entretenimiento es aceptado, el cariño del público. Exacto, y con esto podríamos arrancar un poco con el tema de la falsa globalización que existe ahorita en el entretenimiento. O sea, si en realidad hay una diversidad cultural o todo es como una ilusión, ya que todo el tipo de contenido grande viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, globalización es un término en realidad curioso. Uno pensaría que globalización involucra a todo el globo y en realidad lo que hablamos es de occidentalización, ¿no? Genealógicamente ya hablamos, lo sabemos muy bien nosotros por las clases y lo sabemos también por cultura general, viene la cultura hoy popular de Estados Unidos, ¿no? O sea, concretamente tiene su casa en Hollywood, concretamente tiene su casa en Nueva York, y esto ha fomentado que a través de la televisión, a través de la radio, en todos los hogares del mundo, a lo largo de Occidente, diríamos desde Austria hasta Buenos Aires, a lo largo de todo Occidente, los jóvenes desde chiquitos se han estado americanizando, por así decirlo, ¿no? O sea, usando el continente, no el país. Se han estado americanizando, han estado viendo contenido, idioma, manierismos, han estado viendo de verdad modelos en Estados Unidos e invariablemente e inevitablemente han imitado. Tanto así que mucho artista local, inclusive mucho artista que se podría considerar hoy folclórico, representante máximo, más práctico, más deslumbrante de sus culturas, están en mayor o menor grado americanizados. Ahora, que esto esté mal, no está mal en sí, ¿no? O sea, Estados Unidos también es una cultura, lo único que una cultura que puede tener momentos altos, momentos bajos, que puede tener momentos medios inclusive. Sin embargo, más allá de que esté bien o esté mal, ayuda a matizar un poco la idea de globalización. A veces pensamos que globalización significa unos ciertos valores globales, internacionales, ¿no? Que no tienen ningún color ni ningún origen propio que ya los determine. Sin embargo, si nosotros vemos la genealogía, nos damos cuenta que es estadounidense y por ende
porque este fue el movimiento de la cultura estadounidense después de la guerra, entretenida. Es decir, es una cultura que se mueve a través de la venta del arte, cua entretenimiento. Este es el factor principal para entender por qué el arte se ha vuelto como se ha vuelto, por qué la cultura se ha vuelto como se ha vuelto, por qué los artistas, los consumidores, nos hemos vuelto como nos hemos vuelto, porque tiene este espíritu, esta intención de divertir, de entretener. Ya diremos pronto, a lo mejor si nos entretiene o nos divierte. Uh-huh. Oye, y me llama mucho la atención todo esto que dices, porque Gabriel Said es un poeta mexicano que justo menciona que el entretenimiento es como un ecosistema cultural. Pues justo de la mano de lo que nos estás diciendo, ¿qué sugerencias o tú como qué pensamiento tienes, consejo para hoy en día los jóvenes que puedan como que identificar, respetar su cultura, puedes abrazar otras, pero siempre teniendo presente la tuya, ¿no? Es una frase muy bonita. Entretenimiento como ecosistema cultural, ¿no? Es una frase de verdad, es muy cierta. De hecho, la cultura es el ecosistema del hombre. El hombre no está planeado para vivir en una cierta latitud, en un cierto clima. No, el hombre puede estar, básicamente gracias a la inteligencia, a la infraestructura que él se cree, en cualquier lugar. Y en ese lugar su hábitat natural es la cultura. El consejo yo que más daría es que todo esto que nosotros tenemos en torno nuestro, literal, en este instante, es infraestructura que tiene un color cultural, pero también son medios. Son medios ellos en sí mismos neutrales. Ellos no son de entretenimiento o no son de seriedad, si así le quieren llamar, o de clasicismo puro y duro, o de cualquier otro puritanismo, ¿no? Una cosa así. Ellos no son por su naturaleza así. Nosotros les damos un uso. En el mismo micrófono que se cante, digamos, una diversión muy obvia, como podría ser Bad Bunny, ¿no? Evidentemente que va a venir a la ciudad, o ya está en la ciudad, no estoy tan enteradísimo, pero que por ahí viene, ¿no? Ahí mismo, y sin criticar también lo que ya existe, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una revisión de la cultura, de hacerla con un temperamento más bien amable. O sea, de no ver contrincantes en esto, o sea, no ver una batalla en este sentido, ¿no? O sea, todas son manifestaciones culturales de verdad y todas tienen su justificación de ser. Ahora, consejo prácticamente que yo daría sería esto: los medios que nosotros tenemos, los foros que nosotros tenemos, los tipos de expresión que nosotros acostumbramos, no tienen la culpa. Ellos no en sí son entretenidos. Uno puede ser un influencer con todo el honor de la palabra que se merece y hacer algo que sea de verdad meritorio en el sentido que ya conscientemente mejor le competa. Es decir, que tenga la conciencia de estar dando un buen ejemplo, transmitiendo un buen mensaje. Yo creo de verdad que el clasicismo necesita gravemente una mejora en su manera de comunicar con todos. No puede ser que el que se dice a sí mismo, porque esto es autoapelativo, el que se puede llamar a sí mismo el mejor arte de todos, no esté encantando, no esté cautivando a la gente, ¿no? Y mucho de esto puede venir justo por dimensiones de creer que ciertos medios son indignos, de cierta manera, ¿no? O sea, que ciertos foros, ¿no? Ciertas tablas, ciertos discursos no son propios del medio, pero en realidad más bien el clasicismo cualquier forma la puede adoptar y volver bella. Y la segunda sería que sería un grave error estar peleado contra una cultura que por algo es pop, por algo gusta. Más bien hay que ver qué gusta, ¿no? O sea, ¿qué gusta? ¿Por qué gusta tanto lo explícito que puede ser Bad Bunny? Sí, ¿Por qué gusta tanto? ¿Por qué gusta tanto? O sea, ¿por qué la hipersexualización, hipererotización de la cultura? Ok, uno podría pensar que es obvio por lo que gusta, ¿no? O sea, podría pensar, bueno, claro, tiene que ver con una cosa biológica. Esa es una respuesta quizá un poco novata. No distingue todavía, digamos, reproducción de erotismo de amor, ¿no? Pero a la vez tendríamos que ver qué tanto del amor verdadero, en este ejemplo concreto, sí sale a flote en la cultura popular. ¿Cómo no que sale a flote el amor verdadero en la cultura popular? O sea, uno ve Piratas del Caribe, hay amor verdadero.
Uno ve Orgullo y Prejuicio, que claro que viene de un abolengo clásico inmediato, ¿no? Pero uno ve Orgullo y Prejuicio y claro que hay amor verdadero. Hay que no estar peleado ni con los medios ni con el contenido, sino al contenido mejorarlo y a los medios la palabra de apropiar culturas, ¿no? Hay una dicotomía muy bella que es adaptar y adoptar. Claro. Hay que adoptar las cosas, no solamente adaptarlas, hay que volverlas hijas de uno, ¿no? Para que de verdad también ellas mismas honren al Padre. Sí, es una responsabilidad muy grande como líderes de opinión que Sí. creo que no todos están conscientes. Incluso hoy en para día. crear contenido igual, ¿no? Es una gran responsabilidad. Justo de eso estábamos hablando hace rato. ¿En qué momento ya estás cayendo como en lo que no tienes que compartir tanto con los demás, ¿no? En, no sé, opiniones que pueden afectar el autoestima de personas o qué ganas compartiendo esto, ¿no? Justamente. A mí tocando el tema de la hipersexualización, me gustaría saber si para ti, ¿qué pasa con una sociedad donde el cuerpo se vuelve el principal producto cultural? Mira, primero que nada es esclavitud, porque literal la venta de cuerpo es esclavitud. Esa es la primera, ¿no? Y yo no sé qué sería peor, si la esclavitud de terceros o la esclavitud de uno mismo. Que uno obviamente al estar dependiente de cualquier sustancia, ya sea de verdad, como bien dijimos, dietaria en el carácter cognitivo, ¿no? En el carácter abstracto, es esclavitud, se vuelve uno dependiente. ¿Qué pasa entonces justamente en una sociedad en la que el cuerpo es el primer producto? Hay un debate no muy antiguo sobre el siglo XX como el mejor de los siglos. Porque el siglo XX es el siglo de la libertad, es el siglo del feminismo, es el siglo de la lucha de los derechos de los negros, de los oprimidos, ¿no? Es un siglo de liberalidad, es un siglo ilustrado en ese sentido. Sin embargo, a la vez, la otra cara del debate dice, es el siglo de las 2 guerras mundiales, la carrera atómica, y como último argumento ya para la sociedad libre, dice la cosificación del cuerpo. ¿En qué se manifiesta la cosificación del cuerpo? Bueno, a ver, es una pregunta muy sencilla. Todo tiene que ver con todo si uno es creativo, ¿no? O sea, uno puede relacionar, no sé, digamos, un cactus con un crème brûlée, si uno tiene imaginación, todo se puede, ¿no? O sea, todo se puede hacer con todo, pero necesariamente, verdaderamente, ¿qué tiene que ver una modelo semidesnuda con una cerveza? Sí, Con un coche, o sea, vaya, o sea, de verdad, con unos aretes que uno dijera, bueno, pues sí, pero los aretes van en la oreja. Entonces, bueno, sí, ahí van, ¿no? O sea, pero el cómo, nunca es el qué, es el cómo. Sí, siento que es como el primer punto que hace que llame algo la atención, ¿no? O sea, es como lo más fácil para llamar la atención rápido. Exactamente, es la inmediatez lo que gusta y a la vez es, yo creo, empezó todo como una libertad. Esto no hay que olvidarlo, tiene una genealogía noble, ¿no? Tiene la genealogía de decir, ya no hay opresión. Octavio tiene Paz, este libro, La doble llama, en la que habla de cómo después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad se libera, ¿no? O sea, se vuelve un poco más liberal. Y dice lo tiene muy buen puesto, es una imagen muy lograda que él tiene que dice, y sí, en esa época, las mujeres se pusieron falda y le sacaron la lengua a sacerdotes y profesores. ¿No? O sea, que es uno se siente apelado, obviamente, porque pues, uno es profesor y lo está leyendo, ¿no? Empieza como libertad, porque no se imagina uno lo pesados y lo estrictos que fueron profesores a lo mejor en el siglo XX, durante, antes y quizá después de la guerra, ¿no? Empieza como libertad, pero ¿qué pasa? Que esa libertad entonces es apropiada y explotada por la industria. ¿Qué hace la industria entonces? Toma el momentum que lleva esta libertad, le da, por decirlo así, al público lo que el público mismo quiere, pero se lo cambia. ¿Cómo se lo cambia? Le dice, mira, te lo muestro al máximo esplendor, pero junto a mi producto, para que lo asocies. Sí, justo. Y lo que estaba pensando con eso que estás platicando es Ay, se me fue.
Pues déjame decirlo, porque yo quería decir una cosita más. A ver. Dice, te lo da para que lo asocies ¿no? Digámosle, en la mayoría de los casos con la actriz al lado, ¿no? Con el actor al lado, con el modelo al lado, que no sé qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos tan acostumbrados a ver a un Johnny Depp que nos olvidamos que pues Johnny Depp es una persona enterita con su alma. Entonces Johnny Depp de repente se vuelve un adorno. Se vuelve, ay sí, Johnny, siéntate, cállate, ponte, haz esto, que no sé Sí, qué. o sea, se vuelve un símbolo, ¿no? La persona. Se vuelve, y no en el sentido bello, Ujú. porque el capital simbólico lo que requiere es la identidad entera, lo personal, lo único, lo irrepetible, lo irreemplazable. Aquí se vuelve meramente un objeto, ¿no? Justamente, no piensen, a ver, esta es una buena reflexión, ¿qué pasa con las pasarelas? ¿Estamos a favor o en contra de las pasarelas? Porque la pasarela, al fin y al cabo, es, ¿qué pasa? Pues un modelo, ¿no? Que modelo, la palabra es literal un ejemplar, ¿no? En ese sentido, un ejemplar, pues presenta una pieza, ¿no? ¿Estaremos a favor o en contra? Pues volvemos a lo mismo, depende del cómo. Hay pasarelas, evidentemente, de nivel alto de arte, o sea, de nivel alto de cultura, o sea, no hay duda alguna, pero hay pasarelas a lo mejor quizá que más bien parecen justo eso, ¿no? Compra, o al menos oferta de cuerpos. Sí, o sea que ya ponen como a celebridades nada más porque llaman la atención, ¿no? Ni siquiera porque tenga que ver con el estilo de la marca o algo, nada Y más ya, para llamar la atención de la gente y que estén hablando de eso en internet. Y ya deja como a un lado el principal objetivo de la pasarela, que es enseñar el arte. Ya no se enseña el arte, solo cuerpos para comprarlo. Ese es justo. Por vía de la asociación, el cliente va a comprar la cerveza porque tiene a la mujer en mente, no al producto, ¿no? Entonces, y eso es justo el asunto, ¿no? O sea, el chiste sería vender el producto, ¿no? Que al fin y al cabo es la producción de un productor, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, vaya tanta redundancia, no tanta literación, pero en verdad es el chiste, ¿no? O sea, un creador hizo una creación y te la quiere dar a conocer, pero ya no te la está dando a conocer. ¿Qué está haciendo? Simplemente está usando trucos que todo el mundo conoce de psicología, nadie lo tiene que estudiar, esto se sabe por ser humano, trucos. Entonces, tiene maña. La maña no es nunca bella en realidad, ¿no? De hecho, como el morbo, ¿no? Tiene morbo y tiene por parte, el morbo es la maña y la maña al final es astucia. Uh-huh. En abolengo clásico se enseña de Ulises, por ejemplo, de Odiseo, es el mismo, ¿no? Él es el astuto. Sí. No el sabio, él es astuto, él sabe engañar, es diferente. Un sabio es bello, porque nomás comparte, vaya, no trae una agenda, ¿no? O sea, pero el astuto, él engaña y domina a la naturaleza. Le hacemos lo mismo al anzuelo, al pez. Ahora sí, ya, díganme. Pero tengo una duda, justo de esto que dices. O sea, siento que recae en las dos partes, ¿no? O sea, el que te lo está tratando de vender y nosotros igual, que al fin y al cabo lo consumimos, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros no cayéramos en este truco, a lo mejor sería una táctica que no funcionaría. Esa es la huelga, la protesta, siempre. Uh-huh. No, decir, no compren tal porque hace tal. Uh-huh. Sin embargo, y aunque se ha hecho, porque hay movimientos feministas que lo han dicho, dicen, oiga, no compren tal porque no inventen, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Digo, ¿qué campaña es esa? O sea, ¿cómo lo podemos...? Hay productos, tristemente, de verdad, esto es... Píndaro lo dice muy bonito, la emperatriz de los dioses es la costumbre. O sea, la costumbre dobla hasta los dioses, ¿no? O sea, podríamos decir, de hecho, que Apolo es Apolo y es tan genial porque está acostumbrado a ser disciplinado, ¿no? O sea, inclusive podríamos decir que hasta a la ethos, ética, significa literal hábito, ¿no? O sea, el buen hábito y el mal hábito, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el producto? Con la compra. Hay productos que nosotros de verdad no podemos dejar de comprar. No así de fácil. Yo creo que hay fumadores que más fácil dejan el cigarro que ciertos productos 1000 veces más sanos que nosotros no podemos dejar de comprar. Pensemos, por ejemplo, hay productos que por eso no tienen ni mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tantos comerciales ve uno de Agua Ciel, de Bonafont? No, pues esto es agua, no necesita mayor incentivo para estarlo comprando. Uh-huh. Hay otros productos que, por ejemplo, nosotros pensaríamos en quizá un perfume o quizá ropa o quizá... La hipersexualización se ha cambiado a la hipererotización, y sí es distinto porque la primera es reproducción muy mecánica y la segunda tiene ya el factor de la imaginación. La segunda inclusive podría ser responsable
hasta de ciertos, no todos, actos románticos, ¿no? Todavía no es amor, es el tercer grado, pero sí ya la segunda va por allí, ¿no? Va mejor encaminada. Hoy lo tenemos distinto, pero no lo dejemos solo en ese discurso, porque ahí nos van a faltar ejemplos hoy por hoy, ¿no? Tendríamos que ir a los 50, algo así. Hoy, ¿cuál es el problema? No es tanto la hipersexualización, es en el arte, más bien, ¿no? O sea, en ciertos artistas, ¿no? Por ejemplo, Dua Lipa, sus conciertos, o sea, la coreografía, en verdad, yo creo que es innegable, es asaz, erótica, ¿no? O sea, es innegable. Y uno, ¿cuál es el problema ahí? Que se sirve el discurso en ese sentido de ella para defenderse de la libertad del artista. ¿Qué antepone uno a una libertad que se exagera la idea del libertinaje? Decir, órale, va, está bueno la libertad, pero el libertinaje ya se pasó, ¿no? ¿Qué pasa entonces como vamos a ver esto? ¿Deja uno de escuchar a Dua Lipa por eso? Pensemos bien ahí, o sea, Pues no. ¿qué haríamos nosotros cuatro? A ver, ¿dejaríamos de escuchar a Dua Lipa? Yo les voy a decir la canción, no sé cómo se llama, la de If you wanna go with me, Sí, If you sí. wanna run away with Galaxy. me, I know a galaxy and I can take you for Right. Ese es hexámetro homérico dactílico. O sea, son 16 sílabas en total, ¿no? 6 dáctilos. O sea, esto es persuadir, ¿no? O sea, decir, mira, o sea, que le gusta al humano esto, pero vean que persuadir. O sea, esto es persuadir con verso homérico. Ujú. O sea, esto es, yo no sé si ella lo escribió, si alguien se lo escribió, pero el chiste de que esté rodeada de alguien que dice, querida Dua, vamos a hacer un hexámetro dactílico ahorita para tu canción, es genial. Baila como baila, pongámosle así, ¿no? ¿Va a dejar de gustarnos el hexámetro dactílico? Quizá no. Genial fuera, yo la escucho poco, quizá ahí lo dice, genial fuera que ella junto al baile y todo lo que hace mezcle esta conciencia homérica, hable de otras cosas, quizá el texto, ese texto, no me acuerdo cómo se llama, es Don't Stop Now, ¿no? La canción, esa canción es muy romántica en sí, si no mal recuerdo, a ver, cada verso no me lo sé, pero algo ahí dirá, pero entonces, ¿eso es fácil de dejar de consumir? Pues no. Es muy difícil, es Y más justo- difícil que el cigarro, yo diría, de verdad. O sea, que cosas que son famosamente... Cigarro supone es lo más adictivo del mundo. Supone que en la tabla es número 1. Justo ahí entra la duda, ¿no? De cómo crear arte y que sea vista y que sea apreciada sin tener que usar ese tipo de trucos o de chantaje o no sé cómo decirle, de morbo. Fíjate, por ejemplo, hay una pregunta en el arte clásico que es la primera que se tiene que hacer un artista, que es cómo hacer arte que sea a la vez altísimo, perfecto y para expertos, pero que a la vez apele a cualquiera que lo vea. ¿No? Este es el gran balance, que hay artes más fáciles que otros para cumplir esta misión, mucho más difíciles de hacer a la hora de las manos, como por ejemplo la escultura, la arquitectura, la pintura. La pintura no crean que tanto, Uno puede pasar por una pintura de verdad hecha con maestría solamente porque no tiene la idea de sentarse con una lupa a ver el pincelazo, o sea, la pincelada, que eso es lo que se tiene que hacer en realidad. O porque no sabe ver la distribución de la luz, o porque simplemente no tuvo su momento, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos artes que son tan difíciles de hacer que hay que mediar? Que si es perfectamente así como está hecho, pero es hermético, es decir, solo un grupo muy selecto lo puede disfrutar e entender completamente. Si así nos conformamos y decimos, mira, hay una cosa que se llama exclusividad, que te digo, así es la vida, o mediar. El hexámetro dactílico es una astucia. O sea, se inventa, o sea, yo no les voy a decir, no creo que nadie sepa por qué se inventa porque naturalmente las palabras tienen tónicas. Los idiomas antiguos tenían sílabas largas, cortas, ¿no? O sea, tenían todo esto. Entonces, por eso se inventa. Por eso se hace ritmos, ¿no? O sea, se hace, es decir, distribución de tónicas. Esto es una persuasión para mandar un mensaje como no. Se pone en verso muchas cosas para que se memoricen más fácilmente. Es persuasión, en el sentido, o sea, el humano con ritmo entonces más fácil puede memorizar, ¿no? Eso es obvio. El erotismo entonces como herramienta. Entonces diríamos, a ver, fin justifica los medios. Hacemos el mejor mensaje del mundo, pero ¿sabes qué? Ni modo, tenemos que servirnos de lo mismo. Dices, no. Ok, pero si nos servimos de lo contrario, entonces ya nadie lo va a ver porque el público está acostumbradísimo
y ahí que decimos, ni modo, pero entonces se perdió una, no batalla, sino una, digamos, una justa cultural. No, tampoco. Tendríamos que encontrar un punto medio. Yo les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Ahora que está, hoy ya sabemos que habemos papa, etcétera, pero ahora que fue el cónclave, se hablaba mucho entre diferentes candidatos, ¿no? O sea, entre diferentes cardenales que fueran quienes estaban a favor. Se hablaba sobre si podía haber, voy a emplear esta palabra para que se entienda de verdad la profundidad de esto, sacerdotisas, ¿no? Presencia femenina en el sacerdocio. Ahora, no hay que explicarle a nadie que dogmáticamente la respuesta es no, ¿no? O sea, esto es catolicismo 101, o sea, no, esto es básico. Y decían, bueno, entonces, ¿dónde está el papel de la mujer en la iglesia? ¿No? Entonces, hay muchísimos otros papeles para la participación, ¿no? A lo mejor hay muchísimas formas de amor que despiertan mucho interés, que promueven un amor ideal, ¿no? O sea, es que esta es la pregunta, o sea, los ideales pueden tener propaganda, pueden tener publicidad, así tan banalmente como lo tienen, digamos, los productos. Yo diría que sí, solamente que se llama arte. Es diferente. Podríamos decir que el arte, de cierta manera, es, en su sentido más práctico, ¿no? En su sentido más comprometido, es una publicidad perfecta, ¿no? El mensaje es perfecto, el artista lo hace con respeto, la obra en sí misma es inmortal, es bella, ¿no? O sea, tiene una función ella inmanente, pero además instruye bien. Este siempre ha sido el mensaje del arte. Complacer, enseñando, instruyendo. Siempre ha sido ese mensaje. Entonces, la parte del complacer, ahí yo sí diría, hoy tenemos un gran contrincante, en un sentido bello, de justa, no de batalla cultural así a todas luces, sino en un sentido bello de justa. Sí tenemos un gran contrincante que es experto en eso, que es experto en lo que, ¿cómo le llamaríamos nosotros? Le podemos llamar astucia, manipulación, psicología del color, le podemos llamar miles de cosas, ¿no? Pero el clásico, en serio, no se supone que es el mejor. O sea, la verdad, la pregunta es, ¿no podemos nosotros encontrar franca y lo mejor de todo, franca y bellamente, ¿no? Franca y colectivamente, de manera saludable, un arte que sea mejor, que le gane? Yo pienso que sí. Yo pienso que convendría a mucha más gente de lo que, porque a lo mejor, oye, los trabajos de todos los que hacen las películas de tal o cual, que no sé qué, pues no, pues nuevas pelis, ¿no? O sea, todo puede irse mejorando. Sí. Y con todo lo de la sobreestimulación y ahorita que se está generando demasiado contenido muy rápidamente, ¿de qué manera pues como justo la inmediatez, ¿no? De que dopamina rápida y... Eso es muy interesante. Yo veo en lo personal una gran apertura en las redes sociales. O sea, y más bien que apertura diría posibilidad en las redes sociales. Justamente la palabra de embajadores del bien, ¿no? O sea, nosotros en esta universidad creamos líderes de acción positiva que vencen al mal con el bien, en el bien, ¿no? Entonces, la inmediatez, la sobreestimulación, ¿no? O sea, son una corriente. Es como en la Ilíada pelea Aquiles contra un río. Es un momento que uno no entiende qué está pasando. O sea, de repente está contra Escamandro, un río en Troya, Aquiles peleando. Es casi el único contrincante digno, porque pues es un río entero, ¿no? Es una fuerza natural, en realidad, contra las que podría uno pensar en ese sentido. La sobreestimulación es un influjo, de ahí viene la palabra fluir. No es una corriente, es fuerte, es grande. Pero es un poco lo que viene el mensaje, ¿no? Si peleas contra la corriente, te tumba. Pero si de cierta manera la sabes surfear, ¿no? Si la sabes pilotear, ¿cómo podríamos hacer? Nosotros estamos entrenando en esta casa día a día alumnos de entretenimiento, de comunicación, de psicología, de arquitectura, de gastronomía. O sea, ¿por qué la gastronomía? La gastronomía es el banquete, el simposio, lo que hablábamos, donde se reúne la gente a banquetear, se reúne a charlar, a filosofar, que lo vemos hoy por hoy en redes muchísimo, ¿no? Cómo no se come en redes y se banquetea mientras se dialoga. ¿Qué pasa entonces? Esa sobreestimulación, nosotros tendríamos que demostrar que ganamos
digámosle por así decirse, el arte bueno, el que cree en la bondad, la belleza, la verdad, que ganamos inclusive hasta por cantidad y por calidad. Que aparezca justamente eso. ¿Qué es el elemento que hace falta entonces si vas a pilotear esto? Pilotos. No. La palabra hoy, que sería más sencilla, y es evidentemente anglicismo, influencers, ¿no? Creadores de contenido, o sea, influir. ¿Qué más no queremos que influir? Para bien, no para mal. No, hay una frase muy, muy bonita que dice Kingdom before brand, ¿no? O sea, antes que nada el reino, ya después las ventas, ¿no? O sea, primero que nada quedar bien con lo bueno. Ya después vemos cuánto se vende, pero justo la sobreestimulación yo creo que es una corriente que se puede usar a favor y no en contra. Si va uno en contra, ese discurso nunca sirve. Nunca sirve. O sea, por ejemplo, lo que acabas de decir puede ir con la frase de hay que hacer dinero para hacer arte, no arte para hacer dinero. Ajá, podría ser un poco así. Yo lo diría de otra manera. Ese me gusta, pero ese tiene la connotación a veces de que el arte solo es resultado de ciertas circunstancias socioeconómicas, ¿no? Que no es falso, pero es un tema antropológico distinto. Por eso no me perfectamente encanta esa frase, pero sí va en el espíritu correcto. Yo lo diría quizá de otra manera. Yo diría, así como se necesita dinero para hacer arte, el arte puede generar mucho dinero y el dinero puede ser usado para el bien. No todo. El dinero es un medio, no es un fin. El dinero cuando llega, no puede ser usado para el bien. Es más, la caridad, ¿no? El dinero no es el fin. Yo pienso, no debería hacer arte para hacer dinero, pero sí debería hacer arte para influenciar. El género de arte que hace esto se llama el comprometido, ¿no? En inglés se le dice como en francés engagé, ¿no? Que es engaged, en el sentido de que está comprometido, ¿no? Es l'art engagé, ¿no? ¿Y qué es ese? Pues es el arte que está comprometido a una causa justa y buena y le entra. Ahora, ¿qué pasa? Hay arte que de verdad no parece comprometido y está hiper comprometido. O sea, de verdad. Hacer una escultura preciosa. Hay una escultura hermosa en el Somaya del Príncipe Imperial, de un Bonaparte, ahorita no sé cuál. Se llama, literal, la escultura se llama El Príncipe Imperial. Y es un sobrino de Bonaparte, yo pienso, con un perrito, con un maltés, creo. Es una escultura bellísima. Y nada más por la belleza instruye. No, ustedes dirán, ese arte era más político que nada, porque es el príncipe imperial, no sé qué. Sí, pero para quien hoy lo ve, que no tiene nada que ver con el imperio francés, es meramente instructivo por su belleza, ¿no? O sea, es esa instrucción callada, o sea, es esa instrucción de verdad que no necesita enarbolar ninguna bandera más que la evidente que trae, digamos, en el rostro. Entonces, yo estoy a favor de esa idea, ¿no? O sea, pero sí estoy a favor de pensar que no hay que confundirnos con la posibilidad que tiene uno, yo sé que es otro tema por completo, nomás lo digo por esa oración, no hay que confundirnos con la facilidad que da una buena estabilidad económica y social, sobre todo en lo infraestructural ya de un país para hacer arte, con que esa sea la única condición. Estados Unidos precisamente es el ejemplo que da a saber que no toda translatio imperi, es decir, no toda mudanza de la fuerza política se traduce en una translatio studi, ¿no? O sea, se traduce en una mudanza de los genios. Porque de verdad hoy Estados Unidos, que tiene grandes genios, tiene grandísimos genios, o sea, Kanye West, ¿no? Hay que separar mucho al arte del artista con este señor. Pero Kanye West, ¿no? ¿Quién no va a decir que no es un gran artista? O sea, sí, que tiene un talento, que tiene una mano de verdad bien hechecita, esto es innegable. Sin embargo, por ejemplo, en el área de la filosofía, en el área de la literatura, a mí en lo personal, o sea, Estados Unidos en general ha logrado grandes avances, pero no yo diría que ha habido una equivalencia de su Translatio Imperi con la Translatio Studi, para nada. Yo diría, no, o sea, hay una fuerza militar evidentemente superior a todo el mundo y no una fuerza intelectual en sí igual de superior que el resto del mundo, así como lo es su fuerza militar, ¿no? Entonces no va de la mano que simplemente porque estamos así haciendo un excelente siglo económico va a ser un excelente siglo cultural. No va de la mano. Lo que sí va de la mano es que hay algo que es de verdad innegable.
que es cuando hay buen arte. Es innegable. Que es buen entretenimiento, porque no, o sea, cuando hay buen arte es innegable. Nosotros como país, y cualquier país, de verdad, cualquier páramo. ¿Qué es páramo? Páramo es un campo, vaya, vacío, sin vida, cerril, ¿no? Cualquier páramo es un París en potencia. Porque París no es París por geografía, París no es París por naturaleza, París es París porque se hizo con las manos, ¿no? Entonces, eso es innegable. Fíjense cuánta gente, cuánto dinero no gana París simplemente por estudiantes de Erasmus. Sí. O sea, vean qué manera de hacer dinero. O sea, no tiene nada que ver con comercio. Yo lo hablaba con un amigo que es un genio y me decía, es que me parece triste que muchas veces vendemos, no sabemos cómo hacer dinero más que vendiendo cosas. Y luego nos preguntamos por qué está el cambio climático como está. No sabemos más que hacer cosas. Y digo, es verdad, o sea, París vive de una economía que es nada más ir a ver lo que ellos con sus manos hicieron. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso mañana sí, porque es la instrucción. ¿Cuántos años creen que toma forjar a un Miguel Ángel? O sea, por eso se llama cultivo, por eso se llama cultura, porque es una cepa, o sea, es un campo de agricultura, de cultivo. O sea, uno va creciendo el pueblo y lo que cultiva que son gente, hombres, ¿no? O sea, humanos en ese sentido, claro. ¿Cuánto tarda para sacar un Miguel Ángel? Pues quizá a lo mejor lo que tarda en añejarse un vino, ¿no? O sea, quizá tarda un par de siglos pero si el proyecto va para allá, el cambio es espectacular. Sí, justo. Ahorita que mencionaste lo de hay que separar el arte del artista, siento que en esta generación tienen muy marcado eso, ¿no? O sea, como el hecho de cancelar a la gente o de cancelar ciertos comportamientos y justo como que se olvida todo por lo que empezó, ¿no? Por lo que empezó ese arte que llevó a ese artista donde está ahorita. Y por lo que empezó y lo que es al final del día, ¿no? La obra. Sí es verdad que hay ciertos versos no tendrían sentido si no los dice, si no sabes quién los dijo, ¿no? O sea, si de repente, digámosle, el Dalai Lama escribiera en un verso, el verdadero Dios es el cristiano. Pues claro, si lo dice el Dalai Lama es genial, ¿no? O sea, es un cambio, el Ki Pao, ¿no? O sea, ¿quién lo dice? Pues el Dalai Lama, no, hombre. Si ese verso lo vieras así, no sabes quién es, pues bueno, ok, ¿no? O sea, genial, pero no te dice nada. Si sabes quién hace las cosas y por qué y bajo qué circunstancias, adereza la obra de manera impresionante. O sea, el mejor ejemplo para mí es el disco, el álbum de los nocturnos de Rubinstein, de Chopin, ¿no? Lo tocó aprox con 84 años. O sea, estás escuchando la maestría a la mano de un hombre de 84 años tocando esas teclas. O sea, esto es un nivel completamente diferente a lo que... O sea, dices, si no sabes eso, dices, wow, qué belleza, ya está bien, ¿no? Pero cuando sabes eso, puedes imaginarte otras cosas. La cultura de cancelación, y voy de nuevo a lo mismo, es mala porque oprime. Y el camino de la opresión nunca es el camino del amor, ¿no? O sea, el camino del amor no es el camino de la compasión. Si yo veo y de repente me llega Kanye West con esas grandes obras, y de repente se sienta y me dice las cosas que me dice, cancelarlo es excluirlo, es encarcelarlo espiritualmente casi. No, tenerle compasión es diferente, es otra actitud, no es más sabio tenerle compasión. Entonces ese ha sido el gran error, que han visto la cultura de la cancelación sin importar el dogma que tenga. El método es fascista, es opresor. Ha visto más bien contrincantes, cuando bien podría haber almas a salvar, ¿no? O sea, podría haber, pues... Sí, como que te divide, ¿no? Exacto, Mucho. es muy separatista y además es muy confrontativo, porque no tendría por qué uno... Pongamos un ejemplo nefasto, ¿no? O sea, supongamos un racista, ¿no? Evidentemente, él no se levanta y dice, yo voy a estar del lado del mal, ¿no? Hay que de verdad pensar que los malvados son pocos, no digo que no los haya, pero la mayoría son necios, ¿no? O sea, en el sentido de tontos, ¿no? En el sentido de ignorantes, de estultos.
no se despierta y dice, hoy, mañana y pasado voy a estar del lado del mal, ¿no? O sea, existe sí una parodia que dice de los soldados nazi, no me acuerdo si es la SS o algo así, pero es que ellos tenían una calaverita aquí en el casco, ¿no? Y que son unos ingleses que dicen de broma, dice, oye, ¿are we the baddies? ¿No? O sea, dice, porque como que no veo a los otros con su calaverita aquí de la muerte en la frente, ¿no? O sea, hay veces que sí se tiene que dar uno cuenta que, oye, pero inclusive una persona que cae en el mal y que ya sabe que está en el mal y no puede salir, ¿no es la que más merece compasión? Sería ella, ¿no? Alguien ya adicto, fíjense, adicto es una palabra que es perdonen el tecnicismo, pero es un participio perfecto pasivo. Adicto es un participio perfecto pasivo como la palabra, digámosle, reducido, ¿no? Es algo pasivo que se le inflige, ¿no? A la persona. Entonces, adicto literal significa de cierta manera como encarcelado, sumergido, como caído en algo. Por eso decimos adicto cuando hablamos de alguien que está ya encarcelado en un vicio. Entonces, alguien adicto al mal, que fuese el racismo. Hombre, o sea, sería el equivalente de ver a un ciego y decir, no, cancélenmelo porque lo mejor es tener clarividencia y vista perfecta. O sea, entonces dices, pues no iría por ahí. La cultura de cancelación tiene en su método un fascismo, una opresión. Y sin embargo tiene a lo mejor en su fervor sí un ejemplo de decir, pues sí, hay que aferrarse, ya sus ideales eran otro tema, pero el modo, hay que aferrarse a sus ideales y tratar de representarlos. Se sabe hoy en día que si ya se está hablando inclusive en todas las redes, en discursos populares, New Age y todo lo que hay hoy en día, no, pues ustedes lo saben, todo lo que hay en redes, todo lo que hay, o sea, todos los diferentes discursos, se habla de repente a veces de una lucha entre el bien y el mal, ¿no? O sea, se habla, esto es más viejo que, o sea, de verdad, esto es más viejo, les diría yo, que las religiones abrámicas inclusive. O sea, esta visión es antiquísima, de verdad, es antiquísima, o sea, de verdad es, probablemente la visión religiosa más vieja en realidad es esta. No, o sea, se remonta a Persia, a Zaratustra, o sea, es viejísima. Y cancelar. Exacto, cancelar, ¿no? Es el zoroastrismo, ¿no? Cancelar en el sentido de luchar, de borrar en inglés, de delete, viene de la palabra de destruir en latín, ¿no? O sea, delere es destruir. Entonces, ¿qué pasa? Esto es tan antiguo como la vida, y de hecho la Iglesia Católica lo reconoce, que hay un conflicto entre el bien y el mal, pues es evidente, ¿no? Yo solo les digo, ustedes se imaginan, yo sí me imagino, hay frases y hay iconografía como no bellísima en la que el bien vence y rotundamente, ¿no? O sea, para mí, mi expresión favorita de esto es Jesús, que dice, yo vi a Satán caer del cielo como un relámpago. O sea, qué expulsión tan definitiva, ¿no? San Jorge pisando el dragón, ¿no? Me encanta la iconografía medieval porque está San Jorge con toda la tranquilidad del mundo, casi con el meñique, pisando al dragón. Como ¿no? el Arcángel Miguel, ¿no? Ajá. De que aplastando al... Pero Arcángel Miguel es como del igual medieval, ¿no? Saint George es el patrón inglés por excelencia y él es famoso por haber, ¿no? O sea, sí es hebraico de verdad, antiquísimo, ¿no? O sea, pero Saint George es iconografía medieval inglesa. O sea, entonces para que vean, pero ahí se ve luego cómo tiene a sus soldados Dios, que estos son los del Antiguo Testamento que se mencionan allí, y cómo siempre va avanzando con estos soldados, y que hoy en día todavía tenemos la lucha del bien contra el mal. Yo sí me imagino que el bien de repente venza estentórea, rotunda y firmemente al mal, no hay duda, pero también me imagino una victoria a veces mucho más amable. Pasiva. Uh-huh. Aparentemente casi hasta inofensiva, Sí. hasta silenciosa, me diría. Es más, yo hasta me atrevería a decir, de verdad, hasta apapachante, por así decirlo. O sea, de verdad, me imagino una victoria del bien también por Orgánica. belleza. Exactamente, sí. Yo tengo una pregunta hablando de nosotros como nuevas generaciones que consumimos demasiado cosas muy superficiales. Entonces, para ti tengo esta pregunta y es, ¿la superficialidad es una elección o una programación invisible? Esa es una buenísima pregunta porque tiene que ver con la viejísima teoría de que si somos libres o determinados, ¿no? La respuesta clásica hoy en día es que somos autodeterminados por vía de nuestros hábitos, ¿no? Bellísima frase de Jung,
hasta que el inconsciente no se haga consciente, gobernará tu vida y le llamarás destino. Bellísima frase de Jung. ¿Qué pasa? Supongamos, uno crece como en el 90% de los lugares donde se vea la tele. Y la tele es, como en 100% de las teles, la tele. Y la tele, pues te pone toda la publicidad de la que hemos hablado, y todas las narrativas, y las novelas, y lo que tú quieras. Te pone todo esto enfrente. ¿Alguien puede culpar a esta persona por consumir o por amar inclusive lo superfluo? No. ¿Alguien puede culpar a un sabio por no verle una que otra sabiduría que, como diría Cervantes, no hay libro tan malo que nada bueno tenga? A todo esto superfluo, sí, porque sí tiene mucha... O sea, no todo es perfectamente pésimo, ¿no? O sea, siempre brillan en la creación humana, porque el humano es por naturaleza, creo yo, bello, ¿no? O sea, siempre brilla de verdad algo bello ahí. La pregunta, si somos... O sea, si podríamos, digamos, decir, tomé la elección, ¿no? De escoger este arte superfluo. Soy culpable porque soy libre a fin y a cabo y yo me autodetermino. Digamos que sí es culpable, ¿no? O sea, yo lamentablemente tendría que hablar con objetividad y decir que sí, ¿no? Es culpable. Tiene él un hábito y tiene el deber de reconocer que no tiene que consumir esto que es superfluo. Para esto primero hay que reconocer que hay que saber, tener la conciencia de que es superfluo, ¿no? Si no lo sabe, no le podemos... A la ignorancia es... O sea, hay una frase muy profunda que dice, la ignorancia no exime al castigo, ¿no? Ante la ley. O sea, si tú cometes un crimen y era de que, es que yo no sabía que era sentido contrario, señor, discúlpeme. Dice, bueno, la ignorancia tristemente no exime, así que aquí va, ¿no? Yo creo que eso es la parte más difícil, ¿no? O sea, agarrar conciencia de lo que estás haciendo. Por eso digo, sí, este es pero es imprescindible que si tomó conciencia y después no lo deja, ahí viene la segunda pregunta. Bueno, ¿está batallando con ello o de plano se volvió, como dirían, los peores son los que están orgullosos de sus vicios? ¿No? Esos son los peores. A ver, si tú dices, no, sabes que estoy batallando, pero me encanta, no sé, digamos, por decir cualquier cosa, The Big Bang Theory. O sea, por decir cualquier cosa, de verdad, este es el ejemplo, me saco de la manga, no tengo nada en contra ni a favor. A mí Sheldon se me hace muy simpático, eso sí les digo. No he visto tantísimo, pero a mí el que me logra hacer reír es ese cuate, pero bastante. Dice, ¿sabes qué? No, es que estoy batallando, pero me encanta The Big Bang Theory. Bueno, pues está batallando, tiene una conciencia ya. Uh-huh. Ya lo está. Ese paso es muy importante. Si tú llegas con alguien que no tiene idea de esto, que él lo ve porque lo tiene enfrente y él nunca se preguntó o se hizo la pregunta de que si somos libres o la tele ahí, ¿no? Hay gente que, de verdad, tan ingenuo es el hombre, a veces no nos preguntamos por qué las cosas son como son. No, a veces nosotros todos los días nos ponemos una corbata y ni nos lo preguntamos, ¿no? Hasta que de repente decimos, oye, pero ¿de dónde vendrá la costumbre de ta? Entonces, si una persona así, digamos, ingenua, en ese estado de ingenuidad, toda su vida vivió así, siendo bueno, además, ¿no? O sea, que él diga, no, yo soy bueno, nada más que se sienta y ni lo piensa, la tele y lo ve, y es consecuentemente, lógicamente, de una o tal manera, según lo formó la tele, ¿lo vamos a culpar? Sí, porque no exime tristemente la ignorancia, ¿no? Pero ahí viene, siempre es el cómo. ¿Le tiene compasión uno? Pues claro, es con amor, ¿no? O sea, no puede llegar uno, eso es lo peor que puede hacer uno. No decir, ¿qué pasa siempre? No, esa gente tonta, el pan y el circo, qué tontos. No, y tú dices, bueno, sí, podrá ser, ¿no? O sea, podrá ser que sí, el pan y el circo no haga brillante, sí te lo reconozco, está mal. Pero ellos no han cobrado todavía esa conciencia. A lo mejor si la cobran, y eso sería a lo mejor, el pan y el circo se vuelve otro. El entretenimiento es distinto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con...? Ustedes nunca han ido, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me aparece en YouTube esta publicidad. Yo nunca he ido y nunca he escuchado a nadie que vaya. ¿De qué estás hablando? Totalmente. El chino. Sí, Shenyun, no sé qué. Creo que todo el mundo conocemos eso hoy. Es lo mejor del mundo, pero nadie ha ido. Tiene, o sea, pero es diferente. Estamos de acuerdo, o sea,
no es ir a ver, o sea, a mí, yo, esto, pues es que quien estudia historia, esto pasa de conversaciones que de repente dicen, oye, si hubiera estado fatal, pero también, o sea, a ver, curioso ver quién gana, si un lobo, un león, o un oso contra 10 hombres, o sea, hoy en día estamos preguntándonos lo de los gorilas, ¿no? Sí. O sea, un gorila contra 100 hombres, ¿quién gana? Esto es, pues de cierta manera, abolengo romano. ¿Qué pasa? Si lo consciente, ¿no? Si lo consciente ya está, y la persona está batallando, entonces es compasión, amor, es diferente. No puede uno llegar con la cultura más difícil de todas, a veces llegamos con Kant. Pues bueno, pero Kant para entrenadísimos. No, de verdad, o sea, Kant para entrenar. A mí me parece Kant de una elocuencia hermosa, de verdad. O sea, yo tengo nada en contra de él, yo lo adoro. Pero Kant ya es, o sea, es un chapuzón muy, ¿no? O sea, muy agua fría, ¿no? Si es el agua, es como que la alberca de los adultos, ¿no? Pues así. Pero, por ejemplo, a lo mejor en el chapoteadero hay una pintura muy bonita, ¿no? Y sin entender el mensaje, al principio solo la belleza, después ya el mensaje, poquito a poco, ¿no? O sea, hay fábulas de Esopo, yo pues lo adoro a él, que son brevísimas y que te explican todo en una pequeña, y está así de breve y la persona lo lee. O sea, hay que saber también, uno como embajador, como difusor del entretenimiento que uno considera el bueno, hay que saber qué dar, ¿no? Y hay que saber cómo. Ese es un gran problema que se han tenido, yo lo he visto mucho esto, sobre todo España es un país que me parece muy culpable de esto, la pedantería. O sea, no puede uno ser un intelectual. Eso no es amor, o sea, eso no comunica al público el mensaje. Hay intelectuales que son de una pedantería insoportable, de verdad. Uno lo ve y dice, pero entonces, ¿con qué? En primer lugar, como diría Goethe, o sea, mejor no instruido que así formado, oye. O sea, si la consecuencia de esos libros es ese odio, al fin y al cabo, o esa guerra con el... No, mejor yo no. O sea, ahí sí ya mejor analfabeta que así enfadado. Bueno. ¿No? O sea, yo no le entro. Y por otro lado, o sea, no solo le hace, que sería lo peor, le hace mala fama de verdad a los inmortales, ¿eh? O sea, llegar así, que te llegue de verdad filólogos, que te llegan filósofos, entonces de una pedantería insoportable. Yo digo, bueno, pero no solo le está haciendo mala fama a los olímpicos de estas disciplinas, no solo te estás aislando todo el mundo, lo cual ya es terrible, sino que además estás plantando discordia en el posible público que por derecho de ser humano tiene derecho de heredero a este tesoro. O sea, ese es el humanismo, es eso, es que todos tienen derechos de herederos a este tesoro. Entonces, dárselos es parte de reconocer, pero es cobrar conciencia, claro. Sí, pierde todo el sentido humano cuando toman esa actitud. Eso no existe. O sea, para mí, de verdad, o sea, pensar que esa actitud, ¿de dónde podría venir? ¿Cómo podría uno decir que está bien formado, no, por las disciplinas, por las musas, por los poetas, por y no saber ni siquiera lo más básico que sería convivir? Incoherencia pura. No, o sea, supone que tú aprendiste el arte de la palabra y no sabes convivir. Entonces, todo porque ya estás, según esto, muy elevado. Y yo digo, pero a ver, ¿qué tan elevado también? O sea, ahí es el problema, ¿no? Porque, a ver, si traemos a Shakespeare aquí mañana, va a pensar el de ti, ¿qué cosa? ¿No? O sea, porque a lo mejor ahí te ve y te dice, oye, no, estás muy pedante, en serio. No, a lo mejor sí le dice como, no, ¿sabes qué? Too far off. Y con eso de transmitir las ideas, siento que, pues sí tiene un peso muy importante, ¿no? De que, justo lo que estabas diciendo, porque ahorita que lo estoy pensando, nuestra generación y la generación de ahorita de los niños chiquitos literalmente se están educando con lo que están viendo en YouTube, ¿no? O sea, que lo que ven en redes sociales, lo que ven en la tele. O sea, yo podría decir de mucha gente que conozco que sus papás se iban a trabajar todo el día y ellos todo el día viendo la tele. Entonces, pues es lo que conocen justo. La tablet al comer, ¿no? O sea, ese es el ejemplo. Ojalá haya de verdad tele y YouTube. Hay YouTube ilustradísimo. Y algo que me gusta mucho, hay Instagram y TikTok ilustradísimo. O sea, de verdad, o sea, y la inteligencia artificial hace que mucha figura histórica, sabia, buena, bella, lo que sea, tenga de verdad un retrato al fin, que se cuente su historia de una u otra manera. Y la inteligencia artificial muy acertada respecto a decisiones que se llaman en sentido técnico arqueológicas. Es decir, que la ropa coincida con la época, que la
esto no encanta siempre, pero es muy importante a veces para difusión de veracidad historiográfica, que la etnia de la persona que estamos hablando sea la que sí parecía, ¿no? O sea, a veces pensamos, justo la postura sería Netflix, ¿no? O sea, qué bueno que actores también afroamericanos, negros, de cualquier lugar tengan ya su trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo es trabajo que no podían tener como actor. Fenomenal, pero a veces nos damos cuenta que la arqueología importa, por ejemplo, el caso de Cristo. O sea, ahí sí queremos una representación quizá lo más verídica posible, ¿no? Entonces, justamente, las teles, los niños, ahora, hoy en día, ¿no? Pero hay mucho... Yo, para serles muy sincero, soy muy optimista respecto al contenido hoy. Yo sé que hay mucho malo, o sea, porque, ¿cómo no? Pero la verdad, hay buenísimo. Hay una ilustración general que en paz descanse. Papa Francisco dijo, y fue muy criticado por esto, que las religiones distintas son como distintos idiomas que acercan a uno a Dios, siendo Dios la expresión poética, ¿no? Y que a partir, no importa de qué idioma, o sea, no tiene uno que hablar español para poder decir y llegar a Dios o a la expresión poética, ¿no? O sea, sino que cualquier religión es el camino. Eso me parece ilustradísimo, de verdad. No, me parece, por lo demás, buen credo, buen dogma, me parece genial, pero me parece además ilustrado en un sentido más humano de la palabra. Ya hay una ilustración que tiene muchísima... Yo he visto de verdad autoayuda muy ilustrada, meditación muy ilustrada, New Age muy ilustrada, inclusive diálogo muy bello entre Islam, judaísmo, cristianismo, ateísmo, incluso, o sea, muy ilustrado, que están de acuerdo en principios de verdad verdaderamente que yo diría buenos. Yo veo de verdad que al contrario, yo creo que, por ejemplo, es famoso que mucho joven se interesa como a los 13 por el Imperio Romano, por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, bueno, ahora, gracias a la burbuja informativa que se tiene solo por mala, ahora va a ser padre, porque va a estar este joven creciendo todos estos años, ahora ya dotado de esta historia. Y de verdad, hay mucho sabio en las redes. O sea, de verdad, hay mucho sabio que está hablando de historia, hablando de química, no hablando solo de la lucha del bien y del mal cultural y que la lucha tiene que ser con amor y no solo de eso, hablando de verdad de que empieza a hablar él, su TikTok, de la nada, San Atanasio de Alejandría en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, y tú dices, o sea, no tiene nada que ver con, no es expressis verbis el bien y el mal, o sea, simplemente historia, ¿no? Entonces, de verdad es interesante. Yo creo la difusión hoy en día mediática, hay grandes ventajas, en el sentido también de los tutoriales. O sea, esto es genial. Los tutoriales, de verdad, vamos a encontrarnos. ¿Qué piensan, por ejemplo, de la inteligencia artificial? A la hora de ChatGPT, el famosísimo, nosotros aquí hablamos de él. El tío Chat. O sea, si la semana tiene 7 días, nosotros hablamos 8 de ChatGPT. O sea, de verdad, o sea, favor, en contra, que si está muy bien, que si está muy mal, que si El gran riesgo sería... bueno, en la filología de verdad es malísimo, o sea, le hace falta años luz, o sea, está en pañales de verdad, pero hay que entrenarlo, es lo que me han dicho. La segunda es, a mí se da mucha pena pensar que mucho alumno de verdad va a terminar su carrera sin saber 70% de lo que tendría por fiarse demasiado, sí. Y sobre todo la improvisación a la hora del escribir. Es importantísimo saber improvisar a la hora de escribir. O sea, me han platicado, es que yo me apoyo en él, y digo, ¿te apoyas en qué? O sea, ¿qué te tienes que apoyar en él, por el amor de Dios? O sea, piénsalo y ya. O sea, de verdad no lo veo, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, hay alternativas muy buenas, de verdad. O sea, no me voy a ir a la enciclopedia física, que sería la mejor. La enciclopedia física, por lo demás, es hermosa. O sea, no hay nada como estar sentado enfrente de un libro tal. O sea, se siente uno como un mago, ¿no? Wikipedia. No, de verdad, ahí sí podría ser un arma de doble filo. ¿Y cuándo no podría ser un arma de doble filo? Por ejemplo, el ChatGPT en concreto,
ChatGPT podría ser de verdad bastante conveniente, creo yo, en cuestiones más serviles, por así decirse, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cómo estoy de faltas de ortografía? Rápido, ¿no? Una cosita así. Yo no lo he hecho, pero y también me temo que quien haga eso va a perder la habilidad de saber redactar siempre sin las faltas, ¿no? O sea, corre el riesgo, pero cuestiones menos útiles, ¿no? O sea, menos centrales, o sea, que sea él el copiloto, como bien llaman ahora, ¿no? Yo estuve en un curso de inteligencia artificial en esta casa hace un mes y decían eso, le pusieron en Google Copilot. ¿Por qué? Pues porque al final quien toma la decisión es el humano, ¿no? Entonces, ciertas ventajas tecnológicas hay. Yo tengo gran optimismo de verdad en que la ilustración en este mundo está avanzando y es como los policías, o sea, que dicen los gringos, ¿no? Dicen los malos tienen que tener suerte todas las veces que los perseguimos. Nosotros solo una. De verdad, con que la ilustración se vuelva global una vez, con que la ilustración se vuelva el entretenimiento al que la gente corre, ¿no? Y no la obligación que la gente deshoja para llegar al final del día a ver la serie, ¿no? O sea, con que la ilustración sea de verdad el placer algún día de todos, ese ya, una vez que lo logremos, ya ganamos. Suena fácil, pero... Regalado, la verdad. Y bueno, ya lamentablemente este podcast llegó a su final. Me gustaría saber, Carlos, alguna conclusión para todos nuestros radioescuchas sobre todos estos temas que son de suma importancia, de ser conscientes con lo que consumimos. Y nosotros como directores de empresas de entretenimiento, ¿qué mensaje vamos a dar? ¿Cómo manejar el entretenimiento para el bien? Antes de que empieces con tu mensaje, igual te quiero agradecer, súper interesante todo lo que nos comentaste. Sí, y muchas gracias, igual Carlos. tengo muchas cosas que rescato como justo de la mano de la conclusión. Primero, lo que nos dijiste, como que aprender a filtrar todo este tipo de contenido, tomar esa responsabilidad. Y también mencionaste muchas veces la palabra compasión y pues me encantó porque siento que, o sea, me encanta la manera en que lo ves optimista, en vez de ya muchas personas se rinden ya con esta sociedad y ya no quieren dar un peso por los jóvenes y cosas así. Y que tú tengas esta perspectiva tan optimista y como que liderada por esta compasión, se me hace súper bonito. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Sí. Les voy a decir el mensaje. Es bien sencillo para mí. El buen entretenimiento, de verdad, enriquece tu vida. Le da un significado a todo. El buen entretenimiento, que yo me refiero de verdad concretamente al clásico occidental, judeocristiano, grecorromano y después moderno ilustrado, ¿no? O sea, 3000 años de cultura, ¿no? Ese buen entretenimiento, ya una vez que ya te gusta, que ya se vuelve el que te gusta de verdad, le da un significado a todas las cosas. Nosotros tenemos, ahorita en este instante, relampagueando al más serio de los dioses. No, yo lo tengo en la mente todo este tiempo, que significa de verdad el paso de un mundo al otro según ciertas tradiciones. Es muy emblemático, es muy simbólico de lo que estamos hablando hoy y lo que está sucediendo con el clima, un día por lo demás acalorado antes de platicar, ¿no? Eso te da una visión de verdad diferente, te entretiene todo el tiempo, incluso cuando trabajas. Esa es la gran ventaja que tiene el entretenimiento, que como cuesta trabajo, como sí cuesta trabajo de adquirir, ya te acostumbras de por sí a la faena, ¿no? Pero ya además de eso, cuando ya no lo tienes, como te da esta visión, todo el tiempo te está entreteniendo, porque si el alma significa la mariposa, y ves a la mariposa y piensas en el alma, ¿no? Si los pájaros son el poeta, pues ves al pájaro. Si el águila Zeus, pues ves al águila. Todo eso, ¿no? Y el mensaje para los futuros administradores justamente de entretenimiento, para los futuros embajadores del bien en general, ¿no? Más que nada. El mensaje es de verdad muy sencillo: cultívense. Con paciencia, sobre todo con diversión. O sea, yo sé que dije que al principio es una palabra mala, pero de verdad, cultívense con diversión, o sea, entreténganse. Aborden, tómense el tiempo de leer un griego. Vean de verdad que lo que él habla es más universal y más humano de todo lo que ustedes podrían pensar. O sea, de verdad, el mensaje es más moderno de lo que uno piensa. Es más, yo hasta diría, es tan moderno, más bien es futuro. Tiene más futuro él, tiene más potencial de verdad que lo que ha venido antes. No por nada lleva 3000 años y de verdad en sentido estricto tiene
20,000 años de humanidad esto. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Mil Carlos, por tu gracias. tiempo y por todas tus palabras y tu conocimiento. Que igual me llevo ese mensaje de la compasión, ¿no? Que igual me encantó, porque muchas veces se nos olvida y pues qué más que compartir eso, ¿no? Sí, cultivar el alma. Uh-huh. Y a mí como consejo a los radioescuchas es desconectar, hablar y leer. O simplemente quedarnos un rato con la incomodidad de no tener respuestas inmediatas, que es a lo que estamos muy acostumbrados. Porque sí, pensar duele, pero no pensar puede doler más. Muchas gracias, Carlos, de verdad te agradezco mucho. Mi mente ahorita está en una revolución de muchas creencias que yo tenía y wow, de verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes, Radio Escuchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si esto te incomodó un poco, misión cumplida. Esto fue Demasiado Entretenidos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.